Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde exploraremos uno de los crímenes más impactantes y mediáticos del siglo XX. El secuestro y asesinato de Charles Lindbergh Jr., el hijo del famoso aviador Charles Lindbergh. Un caso que no solo conmocionó a Estados Unidos, sino que también dio origen a una nueva legislación federal. Hoy conocerás todos los detalles del crimen que fue llamado por la prensa, el crimen del siglo. Contexto histórico y descripción del lugar. Nos situamos en 1932, en medio de la Gran Depresión. La sociedad americana vivía tiempos difíciles, con desempleo masivo y un clima social tenso. En medio de este caos, una figura destacaba como símbolo de esperanza: Charles Lindbergh, el piloto que cruzó el Atlántico en solitario en 1927. Su hazaña lo convirtió en héroe nacional. En 1930 se había casado con Anne Morrow, y en junio de 1930 nació su primer hijo, Charles Jr. La familia vivía en una aislada mansión rural en Hopewell, Nueva Jersey. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio, hasta la noche del crimen. El secuestro. La noche del 1 de marzo de 1932, la niñera fue a revisar al pequeño Charles, de apenas 20 meses, y descubrió que no estaba en su cuna. En la ventana del cuarto hallaron una nota de rescate escrita a mano, mal redactada, exigiendo $50,000. Fuera de la casa, se encontró una escalera rota, aparentemente usada para acceder a la ventana. No había testigos. La familia Lindbergh llamó de inmediato a la policía. El país entero entró en pánico. ¿Cómo era posible que el hijo del hombre más famoso de América desapareciera así? Las negociaciones y el rescate. En los días siguientes, se recibieron más cartas con el mismo símbolo extraño, 3 círculos superpuestos. Las cartas confirmaban que el bebé estaba vivo, y exigían más dinero. Un mediador acordó entregar el rescate en un cementerio del Bronx. Se pagaron $70,000 en billetes marcados. Pero el niño nunca fue devuelto. Pasaban las semanas. La desesperación crecía. La prensa cubría cada detalle. Y entonces, llegó la peor noticia. El hallazgo del cuerpo. El 12 de mayo de 1932, un camionero encontró un pequeño cuerpo semienterrado en el bosque, a apenas 4 kilómetros de la casa Lindbergh. Era el bebé. Estaba en avanzado estado de descomposición. La autopsia reveló que había muerto la misma noche del secuestro, tras recibir un golpe mortal en la cabeza. El país entero quedó paralizado. Era impensable. El crimen del hijo del mayor ídolo nacional se había consumado. ¿Pero quién fue capaz? La investigación policial. Durante más de 2 años, la policía rastreó pistas sin éxito. Pero en 1934, uno de los billetes marcados del rescate apareció en una gasolinera. El empleado anotó la matrícula del coche del cliente, lo que llevó a un sospechoso, Bruno Richard Hauptmann, carpintero alemán residente en el Bronx. En su casa se hallaron más de $13,000 del dinero del rescate escondidos en el garaje. También herramientas que coincidían con la madera de la escalera usada para entrar a la casa Lindbergh. Fue arrestado de inmediato. Y el juicio que siguió se convirtió en un fenómeno nacional. El juicio de Bruno Hauptmann. El juicio comenzó en enero de 1935 en la ciudad de Flemington, Nueva Jersey. Fue un espectáculo mediático, multitudes, fotógrafos, prensa nacional e internacional. La fiscalía presentó pruebas circunstanciales. El dinero hallado en su casa. Su caligrafía, parecida a la de las cartas de rescate. La coincidencia de la madera de su taller con la escalera. Y los testimonios de testigos que lo situaban cerca del lugar. Hauptmann insistió en su inocencia. Dijo que el dinero se lo había dejado un amigo fallecido llamado Isidor Fisch. Pero nadie le creyó. Condena y ejecución. En febrero de 1935, Bruno Hauptmann fue declarado culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica, pena que se ejecutó el 3 de abril de 1936 en la prisión de Trenton. Hasta el último momento,
proclamó su inocencia. Su esposa y algunos sectores de la prensa continuaron luchando para reabrir el caso, convencidos de que no había actuado solo, o que tal vez, ni siquiera era culpable. Consecuencias sociales y legado. La conmoción nacional fue tan profunda que en 1932 el Congreso aprobó la Ley Lindbergh, que convertía el secuestro en un delito federal punible con la pena de muerte. Este caso cambió para siempre la forma en que las autoridades estadounidenses respondían ante la desaparición de menores. La figura del niño Lindbergh se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad infantil en una época en que no existía ninguna protección legal clara. Reflexión final. El secuestro del hijo de Charles Lindbergh no fue solo un crimen brutal, fue un punto de quiebre en la historia criminal de Estados Unidos. Nos recordó que ni la fama, ni el poder, ni el dinero, pueden blindar a una familia frente al mal. Y, aún hoy, hay quienes se preguntan si la historia completa llegó realmente a conocerse. Gracias por acompañarme en este repaso a uno de los casos más impactantes del siglo XX. Si te interesan los crímenes reales y las historias que marcaron la historia, no olvides suscribirte para más contenido.